Hoy en Cara a Cara nos visitan Susana Ochoa y Paola Flores. Ellas son precandidatas independientes al Distrito 10 y 13. Platicamos con el doctor Jorge Rocha sobre los temas de la semana y nos acompaña en las entrevistas y en el análisis Ricardo Salazar. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Toussaint. De la mañana con 5 minutos, ya estamos en viernes, último viernes del mes de enero, 26 de enero. Estamos totalmente en vivo en Cara a Cara y saludamos al doctor Jorge Rocha, que hoy está en la vía telefónica para hacer su análisis. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, muy buenos días, Enrique, Ricardo, y buenos días a la gente que nos escucha. Oye, Jorge, yo creo que te atrae más el mercado de fichajes políticos que el futbolístico, porque al Atlas no le fue muy bien reforzándose, entonces me parece que estás más atento de eso, ¿no? ¿Quién se va con quién? Fíjate que el Atlas a lo mejor no tiene muchas virtudes, pero que resucita muertos, eso sí ya lo hace, ¿eh? Pero se refuerza mal, estamos de acuerdo, ¿no? Así es. Pero en el caso de la política está tremendo, ¿no? El movimiento, unos para un lado, para otro. Pues sí, fíjate que yo creo que empezamos finales de la semana pasada con el tema de Gabriela Cuevas, ¿no? Que creo que fue el asunto más sonado. Hace un poquito antes de tiempo lo de Lozano también, que se pasaba al PRI. Este asunto que, bueno, si yo viviera en Morelos estaría profundamente deprimido de que ahora Cuauhtémoc Blanco va a ser, hablando de fichajes, va a ser el candidato a gobernador por Morena en ese estado. Imagínate los morelenses pasar de Graco Ramírez a Cuauhtémoc Blanco. Y bueno, también se habla de números, ¿no? Habrá algunos medios que manejaban que 50,000 perredistas que no estaban dispuestos a levantarle la mano a Ricardo Anaya, pues iban a ir a ponerle el chaleco, ¿no? Más bien. Así es, ¿no? Jorge. Entonces, pues sí está, muy, hay una lógica y, digamos, la parte seria de este asunto es que sí estamos en una perspectiva de hiperpragmatismo político, sí, donde la intención es ganar una renta político-electoral de muy corto plazo, ¿no? Sí. Es decir, donde juntando estas, vamos a decirlo así, estas pedaceras electorales, se pueden hacer las sumatorias necesarias para ganar las elecciones. Creo que eso es lo que está detrás. Y fíjate, Jorge, que es interesante porque parece que Andrés Manuel López Obrador en este caso está haciendo lo que no hizo en 2006 en particular y que tampoco lo hizo en 2012. Ayer escribía en su columna Raimundo Ría Palacio de los posibles acuerdos que ya hay entre el propio Andrés Manuel López Obrador y Miguel Ángel Osorio Chong, que ya más o menos estaba anunciando que podían ponerse de acuerdo. El Partido Encuentro Social y la Alianza también tiene que ver con eso, es un partido muy cercano a Miguel Ángel Osorio Chong, y también incluso la relación que pueden llegar a tener Andrés Manuel con Manuel Velasco, el gobernador de Chiapas, enojado porque no le tocó poner candidato y que tiene una fuerza electoral muy importante. Es decir, parece que Andrés Manuel está tomando las decisiones que en el pasado se negó a tomar, ¿no? Sí, no, sin duda. Mira, aquí hay para mí dos elementos que me parece que están justificando esta acción, que es comprensible pero no justificable. La primera es que, bueno, Andrés Manuel sabe que este es su último barco, o sea, es la última oportunidad real que tiene de ganar la presidencia. Obviamente no creo que aún estando en Morena sea su partido pudiera postularlo dentro de 6 años. Entonces él sabe que este es su último barco y por lo tanto va a hacer todo lo necesario para que eso suceda. Y la otra es que sí, al final tiene aprendizajes. O sea, en 2006 recordemos que hubo un sector de la izquierda que le reclamó que su conflicto con Cuauhtémoc Cárdenas y sí, con el zapatismo, pues una de las razones que le dieron al traste a su elección en aquel momento, porque bueno, recordemos que la diferencia que hubo entre él y Calderón fue mínima, y por supuesto que con gente zapatista y con la gente de Cuauhtémoc Cárdenas, por supuesto que le hubiera ganado a Felipe Calderón. Entonces sí, hay una doble lógica, el aprendizaje de lo que le había sucedido en 2006 y 2012, y este asunto que vuelvo a repetir, o sea, él sabe que esta es su última oportunidad
ser verdaderamente competitivo, y entonces va a hacer todo lo posible Jorge, para juntar los votos necesarios. ¿Dónde termina el pragmatismo y empieza la traición a sus ideales? Híjole, es que esa línea es sumamente delgada, y eso depende para mí de los acuerdos específicos que tenga con cada actor político. Ahora, pero Manuel Velasco, Miguel Ángel Osorio Chong, claro, el Bester Gordillo, dices, pues la mafia del poder, ¿no, Jorge? Del poder. Y fíjate, es que ahí el gran tema es que para mí, las dos grandes cosas que se negocian cuando hay ese tipo de alianzas políticas son, o por un lado, la impunidad, es decir, negociar impunidad y decir, bueno, te ayudo, pero no me tocas, ¿no? Y la otra sí es mantener cargos públicos. Yo creo que en el caso de todos estos actores, o de algunos de estos, es más bien lo primero. Y obviamente hemos estado oyendo a un López Obrador diciendo que va a perdonar a medio mundo, ¿no? Incluyendo al innombrable de algunos años, ¿no? Entonces, allá sabes quién. Allá sabes quién, al otro ya sabes quién. Pero sí, me parece que en esta perspectiva parece que estos acuerdos apuntan a eso, a un pacto de impunidad que por supuesto no nos viene bien como país. Oye, en donde ya parece también en Jalisco que hay humo blanco, Jorge, es en quién va a ser el candidato a gobernador de los panistas. Todo parece indicar que será, o no todo parece indicar, será Miguel Ángel Martínez Espinosa, el actual presidente del partido, que seguramente en las próximas horas pedirá licencia a su cargo. ¿Qué te parece la apuesta del PAN? Poca expectativa seguramente en la candidatura, ¿no? No, mira, lo que pasa es que ahora sí que al pobre Miguel Ángel le va a tocar jugar un juego muy desafortunado, porque a la vez de que va a estar tratando de jalar el voto del PAN, sobre todo en las regiones del estado, pues por otro lado no va a poder hacer una lógica de competencia con Enrique Alfaro por la alianza que hay en el frente. Entonces finalmente yo creo que el PAN sí opta por tener un candidato que haga una contienda digna. Eso creo que sí lo va a hacer Miguel Ángel Martínez. Y ojo, puso como condición el martes en su reunión con Ricardo Anaya que de ninguna forma se baja. Exacto. Es decir, aunque Enrique Alfaro lo pida, se complique su campaña y diga, oye, necesito que el candidato del PAN se baje para tener más posibilidades, dijo Miguel Ángel Martínez Espinosa que de ninguna manera. Que esa parte me parece que es la rescatable del PAN, ¿no? Es decir, de hacer... Bueno, porque Miguel Ángel sí es un panista, ¿no? Claro. No es un neopanista que llegó con el gobierno, es un panista que cree en los principios del PAN, ¿no? No, claro, y además es alguien que te puede generar unidad adentro del partido, bueno, de lo que queda del partido. Y yo creo que, bueno, también me parece que también a la base de esta decisión está el empezar en un proceso de reconstrucción del panismo en Jalisco, ¿no? Creo que también ahí ese es una de los objetivos que deben de tener. Me parece que ahorita el PAN, más que estar pensando en ser competitivo electoralmente, lo que tiene que hacer es reconstruirse como partido. Yo creo que eso es lo que les vendría bien, y también a la sociedad, porque creo yo que el pluralismo político siempre va a ser mejor, ¿no? Oye, el tema de la marihuana volvió a las portadas y a los titulares de la prensa el día de hoy, después de la declaración del secretario de Turismo de Enrique de la Madrid, donde propone o esboza que pudiera haber posibilidades de legalizar la marihuana en algunos sitios turísticos, en particular en Quintana Roo y en Baja California. Es difícil de entender la posición de este gobierno en este tema, porque en un momento a Peña no le gustaba porque decía que no quería que su hija llegara y le dijera que si se podía prender un churro enfrente de él. Después mandó una iniciativa donde el medicinal pasaba, pero que el recreativo no. Y al final se les dijo, pero ahora que en sitios turísticos, es decir, es improvisación tras improvisación en este tema, ¿no? No, lo que pasa es que, ¿sabes qué? El problema me parece que está en que el gobierno federal no ha tomado un posicionamiento claro frente a una tendencia internacional que es irreversible. De hecho, lo que hemos estado viendo, por ejemplo, en nuestro vecino Estados Unidos sobre el incremento en la legalización de la marihuana recreativa, y de que prácticamente es aceptada para uso medicinal en todo el país, pues te habla de que México, o sea, no puede no ver este escenario, y creo que ahí el gobierno de Peña pues no ha logrado colocarse de manera más clara al respecto y decir ya, a ver, hagámoslo, hagamos el proceso. Hay muchas razones por las cuales se ha argumentado a favor de que se haga la legalización de la marihuana, pero lo que sí también quiero decir, y bueno, hay que señalarlo,
también se ha estado comentando, pues es que la legalización no es la razón única por la cual la delincuencia organizada va a bajar. Yo sí creo que la puede afectar, o sea, sí creo que tiene un impacto, pero no es la única solución. Tiene que haber un proceso más integral para resolver ese asunto, y la otra es que tampoco creo que la competitividad turística se resuelva teniendo destinos turísticos con este espacio. Ahora, también vuelvo a repetir, ante esta falta de claridad y ser timoratos ante el tema, pues lo que sí no resulta comprensible es que solamente en zonas turísticas se haga Oye, si la premisa vale para 2 lugares, pues creo que vale para el todo, ¿no? Claro, sí, o sea, si lo vas a hacer en Quintana Roo... Para que baje la violencia, pues, ¿no? Claro, aquí te está escuchando, Jorge, te está escuchando Ricardo Salazar, a quien saludamos. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Pues yo pensé que ibas a venir a echarnos agua aquí a mí y a los Comalivers, porque vamos a necesitar quien nos separe ahorita. Pero bueno, en torno a... de un viaje de trabajo, por eso no pude acompañarlo. Muy bien, espero que no sea un viaje canábico y que no andes en Cancún. No, Jorge es un tipo de bien, hombre. Muy bien, me da mucho gusto. Oigan, pues lo que pasa es que yo lo primero que leo de esta propuesta es que es una peñanetada más. Sí. O sea, es una de esas cosas improvisadas que tienen un impacto mediático, pero que a la hora no van a tener un real impacto, porque además, efectivamente, la manera en que lo plantea el secretario, primero, ¿quién es el secretario de Turismo para plantearlo? ¿No? Ante las cámaras, ante los diputados, ante las fuerzas políticas, nadie. No negocia, no es el secretario de Gobernación, no es Defensa, no es el que lleve las mesas con los partidos políticos, con los diputados, etcétera, etcétera. No, pues una ocurrencia también. Es una ocurrencia, pero por otra parte, la manera en que lo plantea, si lo planteara, por ejemplo, para traer el turismo canábico, que es lo que le toca a él, estaría muy bien. No, pero lo hace por la violencia. Pero lo hace por la violencia. Sin embargo, dice, solamente en Los Cabos, que efectivamente los últimos meses Los Cabos está insufrible por el narcotráfico. Sí. Está también insufrible Cancún y la parte de la Riviera Maya. Se ha agitado. Pero está insufrible Guerrero. Bueno, eso desde muchísimo tiempo. Y ojo, porque si el asunto es seguir la tendencia internacional, propone legalizar la mota en Baja California Sur, pero en la norte no, que es la que está pegadita a California. A ver, claro que es una ocurrencia, pero una clasecita de comunicación política sí le puede dar a José Antonio Meade, ¿no? Sí, sin duda. Ya colocó más temas que Meade en toda su campaña, Jorge. Claro. ¿No? Oye, Jorge, ¿tengo que despedir algún comentario más? No, pues nada, digo, ojalá que el gobierno de Peña en este año que le queda, porque hay que recordar que todavía les queda un año, pues ya tome una posición clara al respecto, ¿no? Y yo sí creo que ya tiene que haber un proceso de discusión real en el tema de la legalización de la marihuana para todo el país. Y sí, atendiendo, vuelvo a repetir, que creo que es un factor que sí puede ayudar a resolver el tema de violencia. Y también creo que hay que discutir estas propuestas, como le decía Ricardo, ¿no? Decir, bueno, vamos pensando si México puede generar este tipo de clústeres turísticos con este sector de personas, ¿no? Yo creo que son cosas que ya tenemos que discutir y no estar haciendo, y bien, concuerdo con lo que dice Ricardo, estas peñanietadas, ¿no? Jorge Rocha, gracias, un abrazo. Que estén muy bien y nos vemos por ahí la semana que entra. Vamos al corte y recibimos a Susana Ochoa y a Paola Flores, precandidatas independientes. 9:21 a.m. Recuerda, el WhatsApp está abierto para que nos escribas 33 18 80 76 41. Recibimos a Susana Ochoa, quien es precandidata independiente al Distrito 10. ¿Cómo estás, Susana? Muy contenta de estar acá y con un gran invitado, Ricardo, que hace mucho que no veía. Estoy muy contenta. Sí, caray, en persona hace mucho que no nos veíamos, ¿eh? Igualmente. Y a Paola Flores, al 13, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Enrique. Qué gusto, Ricardo. Igualmente. Oye, ahorita comenzamos a discutir algunos temas que hemos platicado, pero pónganos al corriente del asunto de las firmas. ¿Cuántos días quedan, Susana? Tenemos hasta el 6 de febrero el proceso local para poder seguir estando en la calle recolectando firmas. La mayoría de las aspiraciones de Vamos a Reemplazarles, que es el proyecto electoral de Wikipolítica, ya llevamos 6 aspirantes que ya tienen pues la totalidad de sus firmas. Aparte, las firmas te piden un cierto número de secciones, ¿no? Para que la aspiración sea representativa, y también pues yo ya llevo las secciones completadas. Pero vas a seguir en la calle a pesar de ya haberla logrado. Sí, pues la idea es continuar en la calle, sobre todo porque el distrito, bueno, todos los distritos tuvieron una redistritación. Entonces, por ejemplo, el distrito 10 pues creo que se convirtió más representativo de la realidad del país. Entonces pues habrá que ir a donde no antes necesariamente era el distrito rico, ¿no? El distrito rico de tenía Jalisco. una parte donde, por ejemplo, el norte de Zapopan, Santa Margarita, que la desigualdad pues era muy, muy brutal. Sí, pero era Puerta de Hierro, toda esa zona que ya pasó también a otro distrito, ¿no? Exacto, y ahorita el distrito ya se hizo más representativo y eso va a ser un reto. Para quien no lo conozca bien, ¿qué incluye el distrito 10? Es
2/3 partes de Zapopan, incluye, bueno, todo Villa Ciudad del Sol, el Coli urbano, toda la parte del Coli, incluye una parte de Chapalita, la que es Zapopan, y ya incluye después de Periférico, toda la parte que es Miramar, una parte de Santana Tepetitán, Bugambilias, la parte que está en el cerro, Miramar, Infonavit, y hasta el Bosque de la Primavera. Entonces se hizo un poco más ancho el distrito. Paola, el 13, ¿qué comprende? ¿Cómo vas con las firmas? Muy bien, el 13 es un distrito, ahorita lo comentábamos, totalmente nuevo. El distrito 13 se compone con el sur de Zapopan, empezando por Plaza del Sol, yéndose por Mariano Otero, es decir, La Calma, Arboledas, Loma Bonita, Pinar de la Calma, Las Águilas, pero está interesante porque ya abarca también después de Periférico, es decir, por donde está Prepa 9, todo Villas del Ixtépete, bajas todo Periférico hasta donde está el ITESO, Parques del Bosque, que es atrás del ITESO, hasta Miravalle. Y es muy interesante, en este distrito que es el 13, nos piden 2.783 firmas, ya las juntamos. De hecho, validadas ya tenemos más de 3.000 firmas del INE. Y está interesante porque la mayoría de las firmas no nada más se concentran en Zapopan, sino también parte de Tlaquepaque. Estamos hablando de un Miravalle, pero también Villas del Ixtépete y Parques del Bosque son también colonias muy generosas, en donde también se pudo completar la mitad de las secciones más uno, que es un requisito que nos pide el INE, y prácticamente en todos los demás distritos en donde aspiramos los integrantes de Wikipolítica, ya los estamos cumpliendo. Platícanos, para quien no conoce, Paola, ¿qué es Wikipolítica? Platícanos qué significa, por qué nacieron, qué defienden. Claro, Wikipolítica somos una organización que queremos ser una fuerza de oposición. Wikipolítica nace de una inquietud de recuperar la política por y para las personas. Nos reconocemos como una organización que experimenta procesos de organización horizontal, pero también reconocemos la importancia de ocupar espacios de gobierno, esos espacios para lograr una incidencia real, ¿no?, en las instituciones. Nos reconocemos así porque ya van más de 3 años, estamos participando en un modelo organizacional que nos permite también tomar decisiones en lo colectivo, pero también cambiar la forma de hacer política en nuestro país con procesos un poco más horizontales. Ricardo. ¿Por dónde quieren? ¿Suavecita o durita? Como tú quieras y consideres que a la gente le sirve más. Bueno, primero la suavecita. Las quiero felicitar, primero por el hecho de que ustedes no están en la lista del INE de las que o de los que habrían siquiera estado en sospecha de que alguna de las firmas está en duda. Entiéndase que hayan comprado, que hayan utilizado credenciales para votar apócrifas, etcétera, etcétera, lo cual en este momento a ustedes como movimiento los tiene en un muy buen papel porque son un montón de gente que pudo haber habido errores, ninguno de Wiki, y entonces todos ellos ya lograron, los que el INE ha validado las firmas, incluido Kumamoto, sin cuestionamiento, lo cual, para como está, que prácticamente la mitad de los que estaban aspirando a una candidatura independiente en el INE hicieron trampa, sí, o al menos están en sospecha, lo tiene que probar en todo caso la autoridad electoral y en todo caso sancionarlo. Me parece que es un muy buen momento para... Y compra de firmas y todo eso, ¿no? O sea, justamente de lo que se trata. Sí, ustedes de lo que se trata desde este momento es de diferenciarse. En este momento lo están logrando. Entonces es la parte en la que las quiero felicitar y quiero felicitar a todo Wikipolítica. Pero el otro les quiero preguntar, ¿ustedes fueron elegidas por dedazo? ¿Quién decidió que Susana Ochoa va a ser la candidata? Kumamoto decidió que vas a ser por el distrito 10 y tú, Paola, por el 13 y el Tigre Montaño. ¿Quién decidió? ¿El Tigre Montaño? ¿Sí le dice? Su apodo. No sabía. Desde que estaba como el de las azucaritas. Que por cierto, ya tengo candidato guapo por quien votar en mi distrito, pero bueno, se los agradezco. Nomás díganme, ¿cómo diablos las eligieron? Y si fue el dedazo de Kumamoto, que es el líder máximo de este movimiento. No sé, pues creo que Pedro obviamente tiene un liderazgo muy visible hacia afuera, ¿no? Pero hacia adentro, pues él sigue siendo un perfil que tiene que rendir cuentas sobre su trabajo, que tiene que argumentar las ideas para que puedan ser tomadas en cuenta. Nosotros pertenecemos, bueno, Wikipolítica, es importante hablar de cómo nos organizamos. Wikipolítica tiene una asamblea en la que participan 80 personas y tú para poder, por ejemplo, pertenecer a la asamblea y tener derecho como a participar y ser votado para participar en la comisión de ética, por ejemplo, que ahorita se está designando justo, tú tienes que ir a 3 encuentros y participar en por lo menos un proyecto. Digamos que el proyecto electoral es uno de los proyectos de Wikipolítica, pero por ejemplo tuvimos otro que es el Observatorio de Derechos Humanos, el proyecto de nuestro presupuesto que busca fiscalizarlo. Entonces, cuando nosotros decidimos que sí queríamos seguir participando en el electoral, pues empezamos a platicar, ¿no? Desde, por ejemplo, el papel de Kuma, ¿no? El hecho de que él fuera al Senado
Senado, pues obviamente fue una decisión que nos tomó bastante tiempo, incluso para él pues tuvo que argumentar por qué él creía que el Senado hoy por hoy iba a ser una mejor opción. Y los demás perfiles, pues hay muchos casos, ¿no? Por ejemplo, a Susana de la Rosa la conocimos porque fue a la Diputación, al Congreso. Yo estuve en el equipo de Pedro y nos planteó la posibilidad de construir una iniciativa para mejorar el transporte público. Ella llegó, ¿no? Ajá, exacto, Susana, no la conocíamos, con ella empezamos a construir muchísima confianza, también con Luis Ángel de Tonalá, por ejemplo, él estaba defendiendo el Cerro de la Reina, que de hecho es un caso súper sonado en Tonalá y ahorita él ya juntó las firmas, bueno, ya le faltan muy fue pocas. Tema de toda la zona metropolitana en su momento. Exacto, ¿no? entonces a la gente le importa mucho eso y también empezamos a construir confianza con él, con su equipo de trabajo. Entonces cuando ya decimos, pues vamos a construir una oposición que pueda ir de la mano con el Senado y que pueda ir de la mano con lo que se viene para Jalisco, pues varias personas levantamos la mano y pues tanto Paola y como yo tuvimos que, pues digamos, comparecer ante la asamblea y decir por qué queríamos levantar la mano, por qué queríamos representar a Wikipolítica, y pues fue una discusión, nos hicieron preguntas a todos los aspirantes por igual. ¿Quién compone la asamblea? La asamblea son alrededor de 80 personas, hay personas desde los 17 años hasta Marta, por ejemplo, que tiene alrededor de 60 años, ya se ha vuelto, pues, todavía seguimos siendo la mayoría personas muy jóvenes, pero poco a poco, pues llegan las canas y eso también creo que nos habla de que algo estamos haciendo que le hace sentido también a la gente de otras generaciones. ¿Y la asamblea, Paola, cómo terminó eligiendo? Pues a través del diálogo, la verdad es que las personas que se fueron postulando, por así decirse, para poder representar la agenda de Wikipolítica, no nada más entre los integrantes de Wikipolítica, pero también respondiendo como el ámbito sociodemográfico, ¿no? La mayoría de los aspirantes viven en el mismo distrito que buscan representar, ¿no? Entonces, a través de esa comparecencia, más bien fue una especie de diálogo en donde se aprobó que sí pudieran representar, ¿no? Que buscaran, porque a ver, hay que ser muy claros, aún no somos candidatos, somos aspirantes a una candidatura independiente. Simplemente... Pero ya tienen las firmas. Y a menos de que pase algo demasiado extraño. Utilizar un término periodístico, virtuales candidatas. Virtuales, aunque también reales porque están aquí. No, y es interesante porque en las comparecencias que mencionaba Susi, pues aparte de nuestra experiencia, nadie estuvo aquí por dedazo, ¿no? Cada quien tiene la historia personal, el matiz de su vida personal pero profesional. Por ejemplo, yo el año pasado fui la coordinadora nacional de la iniciativa de Sin Voto No Hay Dinero, ¿no? Entonces estaba comprobada que muchos de los perfiles que levantamos la mano ya tenemos experiencias, no nada más en el activismo, sino la incidencia institucional a través del activismo. Y ustedes dijeron, a este distrito me gustaría ir. Ustedes mismos definieron eso. Sí, pues tan siquiera en este caso, el Distrito 13, que es un nuevo distrito, es donde yo he vivido toda mi vida. El Distrito 13 en Las Águilas, en Loma Bonita, en La Calma, es el distrito, de hecho hasta Tlaquepaque me tocó ir unos cuantos días a Prepa 6, cuando no quedé en Prepa 9, hice una permuta. Y bueno, es un distrito que conoces, ¿no? Es un distrito que conoces y las iniciativas, si bien es cierto que cuando estás en el Congreso local te vuelves diputada o diputado de todo un estado, pues las problemáticas principales sí son los principales temas que te podrán dar una claridad hacia dónde ir tus propuestas. Vamos al corte, seguimos en Cara a Cara. Bueno, mañana con 34 minutos estamos platicando con Susana Ochoa, con Paola Flores. Ellas son aspirantes a una candidatura independiente, ya reunieron las firmas por este movimiento que se llama Wikipolítica. Susana, sobre el asunto de qué diferencia a Wiki de los partidos políticos, sobre todo partiendo de la idea de que posiblemente en la próxima legislatura veamos 3, 4, 5 posibles diputados de los Wikis en el Congreso. ¿Qué los diferencia de un partido político y si no con el riesgo de precisamente reproducir los mismos errores y las mismas prácticas ya cuando tengan su fracción parlamentaria? Va. Si es que la tienen, por supuesto. Sí. Yo creo que Wikipolítica es, aspiramos a ser una fuerza política que busca pues construir una posición sensata y responsable a lo que se viene en 2018. Nosotros no recibimos dinero público para procesos ordinarios, es decir, Wikipolítica no tiene dinero público para construir la asamblea y construir pues la red de personas que están participando. En Wikipolítica no se toman las decisiones de manera popular como sí sucede en los partidos políticos y en ese sentido pues ya hay bastantes diferencias de nosotros frente a lo que es un partido político. Nosotros sabemos que las candidaturas independientes tienen cierto margen de acción, pero hoy por hoy hemos elegido esta figura para usarla de manera colectiva y al final pues somos un grupo de personas que está trabajando alrededor de una agenda y ciertos principios. No sé si Wikipolítica va a permanecer siendo una organización en 10, 15 años. Yo creo que en todo caso lo que le va a tocar decidir es a la asamblea, ¿no? Y discutirlo y dialogarlo. Claro que son discusiones sobre qué queremos ser en un futuro. ¿Pero ser un partido está dentro de las opciones?
Pues Wikipolítica nació queriendo ser un partido político. Desistimos de la idea porque para ser un partido político en este país y ser el partido político que a nosotros nos imaginamos que deben ser los partidos políticos que son más pequeños, que tienen muchísimo menos prerrogativas, muchísimo menos privilegios, que tienen, digamos, formas de toma de decisión muchísimo más claras que hoy por hoy los partidos no los tienen, pero hoy decimos que las candidaturas independientes va a ser una herramienta que vamos a usar. No sé qué va a suceder en un futuro. Es un debate abierto. Entonces. Es un debate abierto y en todo caso le va a tocar a la asamblea y a las personas que lo compongan, pues decidirlo. Paola, ¿qué los diferencia de un partido? Pues prácticamente, y creo que muchas de las cosas ya los dijo Susana, que hay que diferenciar, y es un buen momento para reflexionar qué poseen los partidos políticos. ¿Qué poseen los partidos políticos que hoy por hoy no nos representan? Y es interesante porque entonces cualquier organización o cualquier fuerza política se puede diferenciar, sobre todo en las formas de hacer política. Creo que la principal manera, y siempre hemos sido muy claros, Wikipolítica, sí ocupamos espacio de toma de decisiones, pero lo que nos diferencia son las formas de hacer o de tomar esas decisiones. Y sobre todo lo podemos ver, por ejemplo, que la herramienta de las candidaturas independientes, que hemos también sido muy claros que las candidaturas independientes jamás van a ser un fin, sí es un buen medio para pedir la autorización a las personas si nos dejan participar para ocupar esos espacios que siempre fueron nuestros. Entonces, si nos podemos en esa balanza de hacia dónde tendría que ir la política o la forma o la clase política de nuestro país, pues creo que tendrían que ver o enfocarnos más en lo que hoy por hoy ellos tienen, no lo han aprovechado o lo han desvirtuado, y la manera en cómo diferentes personas de a pie sí podemos cambiar esa manera de hacer política. Ricardo. Miren, les voy a contar una historia, porque esta historia... Nada más corta, porque recuerda que estamos en radio. Ay, no entonces regreso mañana. A ver, ¿de qué vamos a café? No, a ver, ahí les va. Miren, esta historia, de repente, para mí, tiene muchos déjà vus. Claro. A mí me tocó ser periodista en el diario Público, que abría las voces cuando era muy raro a la sociedad civil. Y creamos algo que en su momento se volvió un movimiento bien interesante, haciendo eco de esas demandas, que llegaron a molestar tanto que incluso el gobierno en turno los empezó a perseguir y los calificó de opositores. Entre ellos están Felipeno, por ejemplo, el movimiento ciclista, el movimiento de democracia liberada, que ahora ha conseguido, por ejemplo, las candidaturas independientes y demás, juntos, porque yo también me siento parte de ese movimiento, además de juntarnos por la recuperación del espacio público, el disfrute de lo público otra vez sin privilegios, por ejemplo, como lo hacen actualmente los gobiernos, y demás, se hacen cosas bien interesantes, como las que ustedes hacen, por ejemplo, en la fábrica de chocolate. Una de ellas fue el Día Mundial Sin Autos, que por primera vez empezó a festejar en Guadalajara. Uy, ese fue un parteaguas en las políticas. Sin duda. Este estado. Y vino el que lo inventó, que se llama Eric Britton, un británico, que lo que decía es, a ver, en la política lo más importante es que, decía a los mexicanos, a ver, ¿por qué ustedes votan por gente que no tiene 3 requisitos, que son muy sencillos? Que utilicen el mismo transporte público que ustedes. Segundo, que lleven a sus hijos a las mismas escuelas que ustedes, a las públicas. Y tercero, que vivan en sus mismos barrios. Entonces yo me enamoré de esa idea y dije, claro, desde entonces troleo a todos los que no cumplen con estos 3 requisitos. Ustedes ahorita en ese sentido me representan, pero esos que en su momento me representaban en ese movimiento, se fueron a un partido político con el amado líder, como yo le digo. Dejarlo claro, Movimiento Ciudadano, y tú le dices amado líder Enrique Alfaro, digo nada más para que y a la hora en que los escuchas están familiarizados con tu léxico. Sí, o se fueron con el PRI, con Aristóteles Sandoval, sí, en el caso de Felipeno, por ejemplo, y ahora son unos chimuelos faltos de dientes y faltos de otras cosas, y nos servían más como sociedad civil, como activistas, que formando parte de un sistema en el cual, con acuerdos como los que por cierto ha llegado Kumamoto con las fuerzas políticas, mejor prefieren callarse para que le saquen su agenda. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿qué garantiza que ustedes sí van a seguir con dientes, siendo activistas, peleando por estas causas, cuando, por ejemplo, tenemos esta semana una que se les fue y se les pasó por boba, que es la iniciativa del transporte público y la transparencia? Claro. Hola. Antes que nada, Ricardo, gracias por platicarnos la historia, porque creo que es muy valiosa reconocer los esfuerzos que se están haciendo desde hace mucho tiempo. Ricardo Casos de la vida real. Ricardo Pinal. Y creo que es muy interesante y te lo agradezco, lo valoro mucho, porque también en reconocer los esfuerzos no hay que menospreciarlos, sino que hay que aprender de ellos para saber en qué nos hizo falta para poder hacer ese movimiento auténtico, ¿no? Y esa organización de personas que traían un fin en específico. En ese sentido, concuerdo perfectamente. Creo que queda mucho de pensar
que si Pedro fue una gran oposición en su momento, lo que sucedió con Pedro no puede ser una excepción, debe de ser una regla. Es decir, tenemos que construir las condiciones para que personas que no pertenecemos a partidos políticos, que no nos sentimos identificados con ellos, tengamos una verdadera incidencia, como puede ser cualquier ciudadano. No porque no pertenezcamos a un partido político, no se nos debe de no tomar en cuenta, ¿no? Y esa es una reflexión que constantemente nos hacemos dentro de esta organización, pero también vamos a reemplazarles, de cómo atacar diferentes frentes. Y atacar, tú lo acabas de decir muy bien, no son negociaciones, claro que en la política debe de ser negociaciones, pero no como las conocemos, no esas negociaciones que pactan en lo oscurito, que la gente no sabe qué se pactó o qué condición de posibilidad hubo para que se pudiera aprobar o no una iniciativa. Creo que siempre hemos sido muy claros en que en la política hay fuerzas, porque los partidos políticos están hechas de personas y las personas de virtudes, y en la medida en la que nosotros podemos dialogar con esas personas, pero jamás sin tocar nuestros principios. Es decir, lo irrenunciable son los principios, ¿no? De ahí en adelante, una negociación se pueda dar para ver qué nos beneficia más como sociedad, pero jamás vamos a negociar a lo mejor un puesto de representación o algún puesto de selección de alguna votación que tuviera que hacer el Congreso. Creo que en esas diferencias marca mucho la forma en cómo podemos cambiar hasta el mismo proceso legislativo. Susana. Sí, creo que Paola dice cosas muy importantes, creo que tú también, o sea, la pregunta es algo que claro que nosotros nos hacemos constantemente, me parece que ningún movimiento es incorrumpible porque pues, somos humanos y los humanos cometen errores, ¿no? Pero más bien cómo vamos blindando, ¿no?, ciertas acciones políticas. Por ejemplo, en el Congreso, lo platicábamos el otro día, muchas de las cosas fundamentales en el Congreso se aprueban a las 6 de la mañana, cuando la oposición está cansada, cuando los medios... Bueno, que fue a las 6, porque a las 6 uno se va levantando. Sí. No, a las 4:15, 3:15. Sí, cuando la capacidad que si no te fuiste de fiesta, pues... Cuando la capacidad que tú tendrías, por ejemplo, para contrarrestar ciertas decisiones, pues queda completamente mermada. Entonces, ahí también, pues es el papel que a mí me gustaría pensar en un Congreso que sea excelente y que no tenga este tipo de vicios, ¿no? Y también creo que es que hemos delegado la política demasiado tiempo, y yo ahorita hablo no como aspirante, sino como ciudadana normal. Yo creo que, por ejemplo, la alternancia, cuando el PAN llegó al poder y cuando pensábamos que todo iba a cambiar, yo creo que la gente delegó el cambio, o sea, se entusiasmó, pero no estuvo presionando para que Fox siguiera haciendo las cosas con las que se comprometió, no estuvieron presionando para que Fox pudiera meter a la cárcel a todas esas personas que prometió que iba a meter a la cárcel. Entonces, ahí nosotros siempre le decimos a las personas, porque al final, pues nosotros estamos pidiendo permiso para participar en la boleta, es decir, pues ahora sí que nos debemos pues a las personas que nos están dando su firma en primer lugar, y lo que les decimos es no nos suelten, y de verdad no nos suelten, ¿no? Y la medida que las personas de la sociedad civil sigan siendo organizadas, pues a nosotros nos da mayor margen de negociación para sacar las iniciativas. Sin voto no hay dinero sucedió porque la gente se movilizó, y eso es una realidad. Sí. Yo creo que la movilización que hubo alrededor de Sin voto no hay dinero, por poner un ejemplo de cómo nosotros veríamos pasando las iniciativas, no siempre, ¿no?, pero fue porque la gente se movilizó y elevamos el costo político de que le dijeran que no a una iniciativa que era sensata, que era responsable y que era urgente por lo que se estaba viviendo en el país después del gasolinazo. Por las personas, definitivamente. Ahora, el asunto de la negociación, Susana, es muy espinoso. Claro. Porque, no sé, ¿se puede hacer, todas las negociaciones pueden ser públicas? ¿Todas? Es una gran pregunta, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas discusiones que suceden en la Junta de Coordinación Política, pues, eran a puerta cerrada. Porque recuerdo la de Sin voto no hay dinero, pues, cuando el gobernador busca a Pedro Kumamoto para verse en Casa Jalisco. ¿Fue privado? No, eso sí fue dijo que fuera pública. De hecho, y se transmitió incluso la reunión. Pero no sé si todas las reuniones de la Junta de Coordinación de todos se puede hacer pública. Yo no sé si para allá vayamos a ir pronto. Lo que a lo mejor sí podríamos pedir es que nos rindan cuenta de por qué votan lo que votan, por ejemplo, ¿no? Y que ellos nos rindan cuenta de por qué están votando por cierto puesto, por cierta magistratura, porque al final esos no son puestos menores, ¿no? Muchas de las designaciones que suceden en el Congreso... Ese voto de cédula es una cosa, y que no es transparentar todo, pero sí... Oye, no puede ser que vayas a elegir al puesto del sistema estatal anticorrupción y que ni siquiera podemos saber quién votó por quién. Y aparte, porque las negociaciones de la Junta de Coordinación Política, si bien son acuerdos que representarían pues la mayor parte de los diputados o diputadas, pues claro que a lo mejor un segundo paso en esas negociaciones tiene que ser el razonamiento de por qué la fuerza parlamentaria piensa así, ¿no? O con base a qué está respondiendo, o con base a qué se hizo ese criterio. Y creo que, bien lo decía Susana, también sí pensamos que no nada más son agendas externas, sino también en el propio funcionamiento interno del Congreso. Que yo creo que les haría falta justamente lo que están haciendo en ese momento, que es irle a pedir permiso a los que los eligieron territorialmente, claro, en algunos votos delicados.
Claro. O sea, así como ahorita los fueron a consultar y les pidieron sus firmas para en qué sentido ir, si van o no van por la candidatura, creo que lo que haría falta es una reforma en la que de verdad hay una representación territorial permanente y no únicamente en las campañas. Vamos al corte y seguimos platicando de este tema. 9 de la mañana con 49 minutos. En unos segundos más leemos tus mensajes de WhatsApp, de Twitter. Ricardo Salazar, ¿tenías alguna pregunta? Sí, nada más, el asunto es, ¿por qué si son tantos ustedes en la calle y hay tantos representantes que, además de no formar parte de Wikipolítica, son, yo les llamo Kumalivers, o sea, andan en plan, todo lo que hago como está bien, dejaron solo a Pablo, diputado suplente de Pedro Kumamoto, en la aprobación de esta iniciativa que ustedes promovieron para que hubiera mayor transparencia en el transporte público, y hoy nos enteramos en realidad, y hacen ustedes, ahora sí en Twitter y en redes sociales, un escandalazo, porque no se les aprueban, pero ni siquiera nos avisaron que iba ese día a votar. ¿Quién responde, sí, Susana? Pues creo que hay se están contradiciendo a lo que su propio eslogan dice de no dejarnos solos, ¿eh? No sí, y creo que ahí yo me lo llevo muy de tarea, y justo ayer tuvimos una reunión con el equipo sobre necesitamos pues estar más de la mano de la Diputación de Pablo, porque pues nos comió muchas de las cosas que están sucediendo, ¿no? Y el tema, un poco lo decía Paola fuera del aire, el dictamen lo cambiaron a último minuto, y también lo decía fuera del aire, no es la primera vez, o sea, no solo a Pablo se lo hicieron, ¿no? Nosotros con Pedro también nos lo hicimos, entonces también nos emociona mucho la posibilidad de hacer más, ¿no? Después y construir una bancada, pero sí es algo que tenemos que tomar en cuenta porque todavía queda, pues, no un año, poco menos, como 10 meses de gestión de Pablo en el Congreso, y finalmente, pues, nos lo tomamos muy en serio, y yo me lo llevo de tarea personalmente, y supongo que Paola también, para platicarlo con el equipo. No, y sobre todo también una reflexión que hacíamos es que aquí nos referíamos también, o sea, si bien nosotros somos parte de una organización, pero hay activistas como tú que también lo identifican, podremos unirnos para poder evidenciar a tiempo estas. Pues sí, si nos enteramos, ¿verdad? Si nos enteramos ya que votaron la iniciativa y ustedes están publicando. Y creo que era parte también de lo que hablamos. Para que te metas a la agenda legislativa todos los días. A checar qué temas se van a votar. Pero luego nomás dice comisión de no sé qué. Exactamente. O sea, ni siquiera y asuntos varios. Falta transparencia eso también. Eso reafirma la primera, pues ahora sí que plática que tuvimos antes del corte, que urge reformar también los procesos internos que tiene el Congreso. Tú lo acabas de dar en el clavo. ¿Qué nos garantiza que hubo una ley de transporte y movilidad adecuada que necesitábamos, que hubo muchísima presión social en su momento, que la dejaron descansar y hasta el final, en un dictamen que no fue socializado, que obviamente por responsabilidad se lee el dictamen para ver qué se va a votar, hasta el último momento te das cuenta que modificaron el dictamen. Esas pequeñas cosas que hacen más complicado que nos movilicemos de la misma manera, son cosas que también deberíamos de prevenir. Son pero procesos también, opacos. y es un proceso también que nos hace reconocer y que nos hace reafirmar que hoy por hoy la clase política en el Congreso, pero también en nuestro país, no le importa esa agenda, que la puede sacar hasta el final, en lo obscurito, para que al último momento en las campañas, se pueda mover. Y además, por otra parte, el nuevo modelo de transporte público que tanto presume Aristóteles Sandoval, otra vez ya no funciona, otra vez está en la que buena a todo volumen, van distraídos, van hablando por teléfono, ya no funciona el dispositivo que los obligaba a no circular con las puertas abiertas, ya el gobernador... Pero son verdes. Y son dignas. Llaman más la atención. Por cierto, la próxima semana vamos a el informe de Aristóteles el próximo jueves. Ese es un asunto clave. Exacto. O sea, ¿cuántas eran de Ruta Empresa para el informe? 3, 4, ¿no? Pues ahorita, a lo mejor lanzan la otra la semana que entra. Ahorita llevan 2. Por eso. Están más como a la mitad de lo que han puesto en Ruta Empresa. Héctor Castañón dice, yo creo que Felipeno, Negrosoto, Manaciro, que es Mario Silva, por ejemplo, se metieron al servicio público, no un partido. Lo han hecho parecer lo mismo, y casi, pero no lo son. Es lo que había entonces para implementar las agendas. Supongo que tiene que ver con tu comentario, Ricardo. Sí, claro. Dice Eladio, buen día, señor Toussaint, buen programa, como siempre. Mi pregunta, ¿tendría que ser un congreso local con pluralidad de ideologías? Pero falta mucho por hacer en cuanto a iniciativas que hagan a este estado un estado con más virtudes que defectos, y esto se refleje en un federalismo para unir al país. Bueno, muchas gracias, Eladio, con relación a tu comentario. Germán Rodar te pregunta, ¿cómo puedo unirme a Wikipolítica y ayudar a que las cosas cambien? Claro, pues en Wikipolítica tenemos encuentros mensuales
Wikipolítica lo que hacemos es que trabajamos a través de proyectos. Bien lo mencionábamos, tenemos formas de organización horizontales a través de proyectos que son los principales motores que nos mueven. Wikipolítica de fiscalización, de participación ciudadana, de cultura, y lo que hacemos es que cada mes lanzamos una invitación que es totalmente abierta, la publicamos en redes sociales, estamos como Wikipolítica Jalisco en Facebook y en Twitter, Wikipolítica Jal, en donde publicamos los encuentros mensuales, son en espacios públicos. Este domingo de hecho va a ser en Tonalá, por si las personas de Tonalá, que siempre nos habían dicho, nos queda un poquito lejos donde hacer los encuentros, porque casi siempre los hacíamos en el sur o en el oriente, ahora vamos hacia Tonalá, y la idea es que puedan conocer los proyectos que tenemos en Wikipolítica, y si les late algún proyecto, se puedan sumar a él, o ellos puedan proponer también un proyecto. A las 11 de la mañana en la unidad deportiva de Tonalá, todos invitados este domingo. Alfonso dice, Enrique, buen día, felicidades a las precandidatas por su logro, ojalá lleguen a cumplir lo que en este momento están señalando, pues se les escucha una retórica alta. Felicidades a Ricardo y a ti por los temas, muchas gracias. Muchísimas gracias. 8679, buenos días, ¿saben por qué volvieron a dejar pasar a los camioneros en López Mateos Sur a las horas pico? Ahorita lo checamos con mucho gusto. Felipe Alatorre, el país está tocando fondo justamente por políticos inexpertos que introducen nuevas ideologías. Realmente jóvenes como las que tienes en entrevista no solucionarán nunca la política de México. Se requieren sabios, gente madura de más de 40 años con criterios formados. Bueno, aquí está el asunto de la edad, que también a mí ya me pasó a sacar de la jugada. Vamos todos de aquí, ¿verdad? Susana, lo de la edad, los micrófonos. Lo de la edad y la experiencia. Yo creo que nosotros no somos ingenuos. Dicen que quien no sigue consejo no llega viejo. Definitivamente lo que nosotros estamos aportando es lo que nuestra generación está entendiendo por poder, por política, por no sentirse representado, pero también en nuestra organización hay muchísimas canas, ¿no? Y también escuchamos, sabemos que no tenemos todas las respuestas, pero yo, por ejemplo, que mi generación, yo tengo 27 años, que el 70% de las personas de mi edad no vamos a tener pensión, pues yo sí quiero que estas preguntas se estén haciendo, y a lo mejor hoy no tengo una respuesta clara al respecto, pero si yo como generación no pongo esos temas a debate, pues entonces ¿quién los va a debatir? Pero también, y creo que es bien interesante que lo tomemos, tenemos que resignificar cómo nos ve la sociedad y la clase política a los jóvenes, y eso es súper importante. Es decir, yo sí identifico como líneas bien concretas de acción. Por ejemplo, yo tengo 24 años y, por ejemplo, tengo hermanas de 13, de 14 años, y es bien interesante ver que el sector de la juventud, de los 12 a los 29 años, no se nos reconoce ni en la Constitución local. Y a lo mejor... Porque hasta los 29 lo de la juventud. No, bueno... Qué restrictivo el asunto. Hasta los 40 al menos. No, pero sobre todo como en ese sector que en varias organizaciones, no nada más nacionales sino también internacionales, nos han reconocido como ese sector entre 12 y 29 años, en donde se podrían aplicar políticas activas, no nada más desde el legislativo, sino también desde el ejecutivo. Y es interesante porque resignificar el papel de los jóvenes nos puede dar para mucho. Por ejemplo, el reconocer a los jóvenes en la Constitución podría crear un incentivo fiscal para las empresas que contraten jóvenes, o puede ser también en los mismos partidos políticos o en el espacio de toma de decisiones. ¿Cómo resignificamos que los jóvenes hoy por hoy sí tengan representación real? Nada más decir rápidamente que los gandallas de la partidocracia que tiene hundido este país tienen de 45 para arriba, como dice Totalmente. el señor, Sobre todo, ¿no? Dice María Luisa, Pedro Kumamoto dijo que iba a sacar a muchos políticos y no hizo nada. A personas de 40 años ya no nos quieren dar trabajo, y en el gobierno hay puros de esa edad que realmente no hacen nada. Hay muchos políticos que deberían sacarlos. Dice también Rigoberto López, de alcalde de Barranquitas. Eso que comentó Ricardo de tomar como propias las propuestas, por verlos usar transporte, no lujos, y ser como todos nosotros, le da ese plus de confianza. En Navidad pude ver brigadas a donde la gente mayor llegaba sola a preguntar dónde podía firmar. Ese es el fenómeno que los tiene ahí. Felicidades, y no pierdan eso porque la gente los tenemos bajo la lupa. Muchas gracias. Dice Oscar Santos, yo tengo una duda, ¿cuál sería la definición de candidato independiente? Ya que acabo de escuchar de un grupo, de un líder como Pedro, se hace ya un partido sin registro en el INE. Pues nosotros estamos fiscalizando al pie de la letra, estamos utilizando la figura al pie de la letra, entonces, en todo caso, pues somos un grupo de personas que está trabajando alrededor de una idea y está utilizando una figura pues para poder participar en el proceso. 9015, Wikipolítica está en vías de convertirse en un partido político, lo cual lo veo positivo, solo espero que no se contaminen
Bueno, da por hecho que van para un partido político, aunque eso no lo tienen resuelto, ¿no? Decía. Sí, no, yo creo que después de 2018 va a haber muchas discusiones dentro de nuestra organización. Dice Jesús, hay precandidato para Tlajomulco, suerte a sus invitadas y ojalá y al caer con las manzanas podridas no se echen a perder. ¿Tiene alguno en Tlajomulco? ¿Algún precandidato? No. Susana. La tierra del amado líder se respeta, ¿verdad? Muy bien. Tierra del amado líder. No, ahí no conocimos a nadie que pudiera estar en ese espacio. Y a mí me gustaría también retomar... en 10 segundos porque nos vamos. Sí, claro. No, también, y para cerrar también este bonito diálogo que tuvimos a través, no nada más de la juventud, sino de las maneras de participar, es un incentivo a que la edad no define nuestras capacidades, en que la edad simplemente es un requisito que jurídicamente se puede cambiar para beneficio de nosotros, y agradecer a todos los que nos están escuchando. Paola, gracias. Susana, gracias. Gracias, Ricardo, como siempre, gracias. Gracias. Nos escuchamos el lunes a las 9. Soy Enrique Tucen.